Bien, continuamos entonces con la segunda parte de lo que es la presentación de ergonomía. Habíamos dicho que hay tres clasificaciones, tres tipos de ergonomía: ergonomía geométrica, la ergonomía ambiental y la ergonomía cognitiva. La ergonomía geométrica es la que pretende conseguir la correcta adecuación de la medida geométrica del puesto de trabajo a las características corporales. ¿Qué quiere decir esto? Yo debo de medir, ¿sí?, el puesto de trabajo, ¿ya?, y el cual debe de adecuarse a las características corporales, a los brazos, a la estatura que tiene mi trabajador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante todo esto que lo tomen en cuenta. Si se pueden fijar en la gráfica donde está la muchacha con la computadora, se está midiendo hasta el ángulo de inclinación de la pantalla, la distancia que tiene que tener de la pantalla hacia la vista, la altura de la silla, la altura de la mesa, cómo tiene que estar, a qué distancia la silla. O sea, es un sinfín de detalles que no debo de dejar pasar. Ergonomía ambiental es el estudio de las condiciones físicas que rodean al ser humano y que influyen en su desempeño a realizar diversas actividades. Estamos hablando del ambiente térmico, nivel de ruido, nivel de iluminación, vibraciones, ¿sí? Es el estudio de todas estas condiciones que a mi trabajador no van a poder hacerle sentir que está en un confort. Si hablamos de ambiente térmico, estamos hablando de un trabajo en caliente, trabajo en frío, una temperatura no adecuada. Nivel de ruido, pues estar trabajando con un ruido bastante molesto. No se olviden que el ruido es un sonido no deseado, ¿no? El nivel de iluminación vamos a suponer que es muy bajo, ¿no?, por debajo de lo necesario, cosa de que mi trabajador va a hacer mucho esfuerzo para poder visualizar, para poder ver y realizar su trabajo a detalle. Y las vibraciones, ¿no? Es muy importante eso tomar en cuenta. Y hay más, ¿no? Pueden haber más, los factores también psicosociológicos, factores de estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, por último tenemos la ergonomía cognitiva. Esta ergonomía cognitiva pues trata el proceso de recepción de señales e información, la habilidad para procesarla y actuar con base en la información obtenida, ¿no? Todo esto se aplica mucho en el diseño de softwares, tableros de control. Sí, es más que todo la automatización. Entonces, muy importante para que lo tomen en cuenta estos tres puntos de clasificación de la ergonomía. Bien, para que se entienda un poquito, vamos a ir con la historia. Si yo voy a hablar de historia, pues me voy a trasladar al año 1930, donde en Francia nace la ergonomía con la revista Trabajo Humano. En la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, en el mismo país, Francia, se detiene estos estudios de ergonomía. ¿Sí? En Inglaterra y Estados Unidos se utilizan y amplían los estudios franceses para programas militares. ¿Sí? En Inglaterra, en 1943, pues este señor Murrell propone el nombre ergonomía.
Después de la guerra nos indica el país, Estados Unidos, ¿sí? Está en un auge de la ergonomía en el aspecto militar, psicológico. Y bueno, desde los años 70 pues entra al mundo industrial, que toma un auge en la industria al considerarla en el diseño de todas las cosas, es decir, máquinas, herramientas, utensilios, sillas, mesas, escritorios, es decir, todo. Y ahí, si se fijan, hay una ciencia, las ciencias relacionadas con la ergonomía son la ingeniería, obviamente, la medicina, la sociología y la psicología. Muy importante tomar en cuenta, ¿no? Están a su alrededor de la ergonomía. Bien, algo que yo debo de saber también si yo voy a ser ergónomo o me va a gustar este tema de ergonomía, pues es la anatomía, que no es nada más y nada menos que trata de la forma y estructura de los distintos órganos del cuerpo humano y del organismo en su conjunto. La antropometría describe las diferencias cuantitativas de las medidas del cuerpo humano y estudia las dimensiones considerando las distintas estructuras anatómicas. ¿Sí? Y la biomecánica, que es la que aplica leyes de mecánica a las estructuras del aparato locomotor y que permite analizar los distintos elementos que intervienen en el desarrollo de los movimientos, ¿no? Entonces, muy importante, por favor, que lo tomen en cuenta. Ahí si se pueden fijar, la anatomía ahí está hablando, ¿no?, del cuerpo humano, la estructura, la forma. La antropometría es las diferencias cuantitativas y las medidas, ¿no? Y si se pueden fijar, el hombre está con cotas, con mediciones. Y la biomecánica, ahí podemos ver, ¿no?, al hombre como un engranaje, ¿no? O sea, qué movimientos tiene la estructura del aparato locomotor, para que no se olvide nunca, ¿no? La fisiología, que se ocupa del funcionamiento de los sistemas fisiológicos del organismo, ¿sí? Y se centra principalmente en el consumo metabólico durante el trabajo. La psicología trata de las pautas del comportamiento humano, actitudes y mecanismos implicados en la percepción y la carga mental, ¿no? La carga mental, muy importante tomarla en cuenta, ¿sí? La ingeniería, y que se ocupa de el diseño de las máquinas, equipos de trabajo, así como las instalaciones, infraestructura, y lo más importante para mí, acondicionamiento del medio ambiente de trabajo, ¿no? Ni siquiera físico también, sino de trabajo. Tenemos los componentes muy importantes. Hablando desde un punto de diagrama de flujo, ¿sí? Ahí tenemos el diagrama de flujo del proceso de evaluación ergonómica de puestos de trabajo. Obviamente se tiene que formar un comité. El inicio del proceso es formar un comité de ergonomía, donde yo voy a fijar objetivos, metas. Luego, obviamente, tengo que tener muy en claro la información básica, ¿no?, de la empresa, áreas, gerencias, cuántos departamentos tiene, qué estadísticas de trabajo, de accidentes de trabajo tiene, ¿no? Entonces, tengo que tener un conocimiento sólido, una información básica, ¿sí? Luego viene a la educación. La educación son riesgos, los riesgos ergonómicos, ¿sí? El comité de ergonomía, todos los empleados. O sea, yo debo de educar, debo de formar, debo de capacitar a mis trabajadores sobre todos los riesgos ergonómicos. El comité de ergonomía, todos los empleados, ¿sí?, tienen que ser partícipes de esto. Bien,
Luego de esto viene la antropometría, que dijimos que es la medición, ¿no? La medición que yo voy a hacer a cada trabajador, ¿sí? Para otorgarle un nuevo puesto de trabajo o para hacer el diseño o rediseño de su puesto de trabajo. Bueno, obviamente tengo que seleccionar el puesto de trabajo, diagnosticar, ¿no?, las características, estación del trabajo, manejo de materiales, etc. Luego debo de preguntarme, ¿no?, ¿es el puesto de trabajo de alto riesgo? ¿Sí o no? No hay más. Si me dice sí, pues el análisis detallado, las actividades, etcétera. Luego vendrá seguramente una solución, una conclusión. Y pues vendrá una pregunta más que dice, ¿se resolvió el problema? Sí. Si me dice sí, pues tengo que implementar la solución en todas las plantas, oficinas, etc. Si me dice no, vuelvo nuevamente a analizar detalladamente las actividades. Ahora, ¿qué pasa si yo en la pregunta en el puesto de trabajo es de alto riesgo? Entonces, si me dice sí, ahí ya tenemos, ¿no es cierto? Y si me dice no, ¿dónde me debo de ir? A otra selección de puesto de trabajo. O sea, abandono, ya acabo ahí con ese puesto y me voy a otro. ¿Sí? Muy importante tomar en cuenta eso. Bien, vamos a quedar acá y vamos a hablar del riesgo disergonómico la próxima presentación. Por favor, no duden en llamarme. Tienen ahí el número 722-91-338 para cualquier información o dudas que ustedes tengan. Hasta la próxima.